Te voy a dar unas citas a los que quieran apuntarlas, apúntenlas para luego estudiar o refrescar y pueden nuevamente volver a ver el mensaje para estudiarlo bien. Pero son citas que el Señor puso en mi corazón. Hoy vamos a leer bastante Biblia, considero, y vamos a hablar de un mensaje, un tema que tal vez no se toca mucho y más en estos días, pero el Señor lo puso acá y lo vamos a desarrollar. Así que vamos a empezar con los siguientes versículos. Lucas 9:23 en adelante, dice la palabra del Señor así: después Jesús les dijo a todos los que estaban allí. ¿A cuánto les dijo? A todos. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. 24. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, mira, pon atención a este versículo porque es importante. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elegir morir por mí, ese se salvará. De nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. Ahora vamos a leer Gálatas 2:20. Dice la palabra del Señor: ahora, mira, ahora, ¿cuándo? Ahora que estamos en Cristo, ahora que hemos entregado nuestra vida al Señor, mira, ahora tú ya, dice, ya no vivo yo. Mira, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esto debe de ser una evidencia en la vida de cualquiera que se dice que es creyente, que Cristo mora en él. Debe de reflejar la vida de Cristo. Y mira, y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. El 5:24 de Gálatas dice: todos los que pertenecen a Cristo. ¿Cuántos pertenecen acá a Cristo? Fíjate, pues, todos los que pertenecen, ahorita vas a saber si perteneces o no, pertenecen a Cristo, se han crucificado a sí mismos con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ok, empiezo con el mensaje. ¿Sabes? Estos pasajes son sumamente reveladores, pero también vemos verdades sumamente importantes para nuestra vida. Vemos que la palabra es simplemente clara, es entendible. Y allí se describe desde la óptica del reino y desde los términos de Jesús lo que realmente significa ser un cristiano, lo que realmente significa ser un creyente, lo que realmente significa ser un verdadero hijo del reino, un verdadero hijo de Dios. Y dice que lo primero que hace un verdadero cristiano es olvidarse de ser autosuficiente para entonces volverse dependiente del Señor. ¿Y sabes cómo traduzco esto? Lo traduzco en renunciar a nuestro egoísmo, renunciar a nuestro ego, a nuestro orgullo, renunciar a nuestra autojustificación, que eso nos gusta muchísimo, renunciar también al querer hacer las cosas a mi manera, basándome en mi propia prudencia y no tomando en cuenta a Dios y su voluntad, que es su palabra. Y si somos honestos y lo analizamos detenidamente, realmente esto es un reto para nuestra naturaleza humana. ¿Y sabes por qué? Porque realmente somos personas independientes, somos personas que no nos gusta que nos digan qué hacer o qué no hacer. Somos personas que nos queremos valer por sí mismas. Somos personas que estamos acostumbradas a hacer las cosas como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Segundo, veo que un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero creyente es una persona que está dispuesta a morir. Ahora, según lo que leímos, oye esto, si somos cristianos, el morir a mi yo, el morir a mí mismo, el despojarme de mi voluntad para hacer la voluntad del Señor, para nosotros, para todos los que estamos acá y los que están conectados y los que lo van a ver posteriormente a la grabación, todos, oye esto, todos vemos algo interesante. No es opcional para nosotros el morir. No es opcional. Tienes que morir si quieres ser salvo. No vayas a pensar
que la vida cristiana es solo hacer una oración donde recibes a Jesús y sigues haciendo con tu vida lo que te da la gana. Eso no es la vida cristiana. Por eso, acá en estos versículos se aclara qué es ser un verdadero creyente. Y ser un verdadero creyente, un cristiano, realmente no tiene opciones, simplemente tiene que morir, tiene que despojarse de su yo, tiene que despojarse del gobierno de las cosas que antes hacía, antes de venir a Cristo. Tiene que despojarse de aquel hombre viejo del cual habla la Biblia, que está viciado, aquel que corre como potro despotricado detrás de los deleites de la carne, detrás de los placeres de este mundo. A eso dice la Biblia que tenemos que morir. Tenemos que morir a esa relación que tenemos con el mundo. ¿Por qué? Porque es sencillo. En Juan 15:19 dice la palabra del Señor que ya no somos de este mundo. Entonces, Efesios 4:22 dice: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su vida, su manera de vivir. Fíjate esto. Ya no podemos ser los mismos que éramos antes. Un cristiano en eso se distingue, que su vida va sufriendo una metamorfosis, una transformación. El que viene a los pies de Cristo no es el mismo que termina su carrera al irse a la presencia del Señor. Sufre una metamorfosis. Ahora, en pocas palabras te voy a decir que veo. Una persona que realmente sigue a Cristo, una persona que realmente ama el reino, ama al Padre, una persona que realmente es un hijo de Dios, siempre rinde su vida, no parcial, sino total, a su Padre Celestial. ¿Para qué? Para que el Señor viva su vida a través de él. Para que tú seas un instrumento de bendición a otros, para que tú seas un instrumento de gloria, para que la gente cuando vea, Sergio, ese es un verdadero cristiano, así como les llamaron, ¿te recuerdas a los discípulos? Cristianos, reflejaban a Cristo. Ahora te voy a enseñar algo. Filipenses 2:5 dice: tengan la misma manera de pensar. En otras versiones dice el mismo sentir, la misma manera de pensar que tuvo Cristo. Ahora, ¿cómo voy a poder tener la mente de Cristo si no leo la Escritura? Yo quiero saber cómo piensa el reino, cómo piensa Dios. Yo tengo que saber la palabra. Y dice el 6, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió a esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos, servidor de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Muerte de cruz, dice otra versión. Entonces, Jesús nos muestra cuál es el camino que cada uno de sus hijos, cada uno de los que le hemos aceptado, cada uno de los que ha abierto el corazón al reino debe de seguir. Y nos enseña que Él se despojó, Él murió a su yo, dejó el ser igual, renunció al ser igual a Dios, renunció a seguir su voluntad. Y por eso es de que en Mateo 26:36 en adelante tú ves al Señor en el monte, en la prensa, cuando Él estaba orando en el monte de los olivos. Él está clamando al Señor y le dice: Señor, aparta de mí esta copa, pero le dice: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque Él murió a sí mismo para tomar la voluntad del Padre y hacerla. Entonces, muchos hemos leído este pasaje. Yo recuerdo que cuando lo leí la primera vez, mi corazón desbordaba en lágrimas. ¿Y sabes por qué? Porque yo decía: qué enorme sacrificio el del Señor, qué gran sacrificio el de Dios por nosotros. Y esto me impresionaba, yo admiraba la actitud de Jesús. Pero te voy a decir algo, es muy sencillo leerlo y admirarlo a la distancia. Y quiero que entiendas algo.
Pablo recibe la inspiración del Espíritu Santo, que conoce el corazón de Dios y le trae esta revelación de qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y Pablo, la intención de Pablo no es que tú solo admires el pasaje y digas, wow, qué bárbaro el Señor, sino que la intención de Pablo es de que tú empieces a imitar a tu Señor, que tú sigas los mismos pasos, que tú renuncies a tu vida y que hagas la voluntad del Señor todos los días de tu vida. Eso es la característica de un verdadero cristiano. Ahora déjame enseñarte la belleza enorme que yo encuentro al morir. La belleza enorme que encuentro a la muerte del yo. Y tú, si sigues leyendo en tu Biblia, en Filipenses 2, 9 al 11, te vas a dar cuenta que ahí vemos la justa consecuencia, la justa retribución de Dios para su Hijo por haber renunciado a su propia voluntad, por haber renunciado a Él mismo para hacer lo que el Padre quería. Jesús, el Padre, premia a su Hijo, honra a su Hijo por su autohumillación y su obediencia total. Y dice que Dios Padre honra a Jesucristo y le da un nombre que es sobre todo nombre, debajo el cual toda rodilla, mira, toda rodilla se doblará, tanto en el cielo, en la tierra, como lo que está debajo en la tierra, porque Jesucristo es Señor y Dios. Ahora, yo entiendo algo y veo un principio glorioso en esto que estamos hablando. ¿Y sabes qué es? Que sin muerte no hay gloria. Sin muerte no hay honra. Entonces, si nosotros, mira, yo veo mucha gente que quiere ser honrada, que quiere ser bendecida por Dios, mucha gente que quiere que Dios le abra caminos, mucha gente que quiere ser exaltada por Dios, pero no están dispuestos a morir. Quieren seguir llevando su vida pasada y eso no es así. Si tú quieres que el Señor te exalte, si tú quieres honra, si tú quieres que el Señor premie tu vida, quieres que el Señor te bendiga de una manera sobrenatural, entonces no hay otro camino más que la muerte del yo. Otra cosa que puedo ver es de que cuando nosotros morimos a nosotros mismos, esa muerte se convierte en el medio que nos conduce a hacer la voluntad del Padre. Y te voy a explicar algo que yo entiendo. Al morir a mi yo, a morir a mis deseos, a mis sueños, mis anhelos, por tomar los sueños y anhelos del corazón de Dios. Este es el único medio que me conduce a ese camino de transformación que Dios necesita de mi vida para que el Señor me convierta exactamente en lo que Él desea que yo sea. ¿Estás comprendiendo esto? Te lo repito. Cuando yo muero a mi yo, ese es el único medio que me conduce a ese camino de transformación que Dios necesita de mi vida para entonces convertirme exactamente en la persona que Él desea que yo sea. Y te voy a explicar con algo bíblico. Mira pues, en Juan 1, cuando tú lees el Evangelio de Juan y ves el capítulo 1, allí tú vas a ver a Andrés. Andrés es el hermano de Simón, el que conocemos como Pedro. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Y entonces Juan dice, hey, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con el consentimiento de Juan el Bautista, Andrés empieza a seguir a Jesús. Andrés pasa la tarde con Jesús y Andrés llega a conocer a Jesús personalmente. Tuvo un encuentro personal con Jesucristo y eso detonó en su vida, eso le impactó poderosamente porque vio en Jesucristo las reseñas, vio en Jesucristo las credenciales del Mesías. Y entonces él encuentra a Jesucristo, mira, tuvo ese encuentro personal, pudo discernir al Mesías en Cristo y sale corriendo. Mira, se va después de ese encuentro, sale y va ¿a qué? A buscar a su hermano para que su hermano también conozca a Jesús. Y te voy a enseñar algo y quiero que lo aprendas porque el Señor me lo mostró. Cuando una persona llega a tener ese encuentro personal con Jesús, y no digo esos encuentros donde te lavan el cerebro y te manosean el alma y que vienes hoy bien contento y al mes ya sos la misma lacra que eras. No. Estoy diciendo cuando tienes un encuentro genuino con Jesucristo, así como lo tuvo Pablo en Hechos 9. Mira, cuando Saulo de Tarso tuvo ese encuentro con Jesús, su vida fue diferente.
Entonces, cuando tú tienes un encuentro real con Jesucristo y tú disiernes, conoces realmente quién es Jesucristo, no necesitas que nadie te esté empujando a decirte que evangelices. Tú te vuelves un evangelista nato. No necesita el pastor decirte evangelicen, porque es mandamiento. No, no, no. Tú sales a contarle a todo el mundo que encontraste a Jesús. Recuerdo que eso sucedió en mi vida. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, yo lo conocí en una cárcel. Y cuando conocí a Jesucristo y me fue revelado Jesucristo, déjame decirte algo. Empecé a hablarle a todos los que eran mis amigos en ese entonces. Empecé a hablarles del Señor Jesucristo. A uno los llevé a la iglesia, pero ¿sabes algo? Allí también fue donde empezaron a abandonar mi vida a mis amigos, porque yo les hablaba siempre de Jesús, porque había encontrado un amor profundo, había conocido a mi Creador, había conocido a mi Señor, a mi Salvador. Entonces yo no podía callar. Entonces una persona que realmente conoce a Jesús va a ser una persona que siempre va a tratar de que otros lo conozcan. Ahora, si entonces no lo he conocido realmente, sino que solo vengo a la iglesia porque aprendí que hay que ir a la iglesia y estoy viviendo una religión, pero no he tenido un encuentro personal donde he conocido a Jesús, me va a costar presentarle a alguien que yo no conozco a las demás personas. Cierro paréntesis. Ahora mira, pues, cuando Andrés lleva a su hermano Pedro, Jesús lo vio y Jesús inmediatamente lo describe, y te voy a enseñar algo. Ojo con esto, Juan 1:42 dice: entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús vio a Simón, le dijo: tú eres, esto es importante, tú eres Simón. Mira, tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te vas a llamar Cefas, es decir, Pedro. Ahora, Jesús tuvo la capacidad de discernir perfectamente la persona de Pedro, de Simón. ¿Quién era realmente Simón? Y le dice: tú eres Simón. Pero también le revela de una manera profética, y ahorita te voy a explicar, le revela de una manera profética en el tipo de hombre que se iba a convertir si él entregaba su vida completamente al Señor. Te explico. Simón significa una vara agitada por el viento. Entonces, esto nos revela algo de Simón, que Simón era una persona de carácter débil. ¿Por qué? Porque cualquier circunstancia que él enfrentara, cualquier circunstancia iba a tener la capacidad de sacudirlo. Y realmente así era Simón. Cuando tú ves a Simón a través de la Biblia, lo ves como una persona inconstante, lo ves como una persona a veces obstinada, a veces muy rudo, impulsivo. ¿Te recuerdas que le corta la oreja a Malco? Lo ves impulsivo, pero a veces también lo mirabas del otro lado de la cancha. Lo mirabas desanimado, con miedo, porque se hundió en Mateo 14 en el agua, ¿te recuerdas? Tuvo miedo cuando vio lo que lo rodeaba y se hundió en el agua. Entonces tuvo miedo. Y lo ves también como un hombre de poca fe, porque era un hombre que tenía muchos altibajos en su vida. Sin embargo, cuando Jesús le dice: tú eres Simón, también le revela la persona que él iba a ser después del proceso de transformación. Y le dice: tú eres Pedro, serás Pedro. Mira esto. Y esto es poderoso y te voy a decir por qué. Tú serás Pedro, porque Petros, quiere decir, Petros viene de Petra, que es piedra. Entonces era una piedra que pertenecía a una roca, y la roca, recuérdate que es Cristo, y Cristo es fuerte, firme y estable. Entonces, quiero que entiendas algo acá, sígueme la huella. Jesús nunca anuló su nombre de Simón. De hecho, Jesús en Lucas 22:31 le dice: Simón, Simón. También el mismo Pedro, en su segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, se presenta a sí mismo como: yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, y continúa el versículo. Ahora, Simón quiere decir débil, debilidad.
y Pedro fuerte. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendas? Que cuando Jesús lo ve, le dice: ay, papito, mira, tenés un carácter muy débil. Sos una persona que tiene muchas debilidades, muchos defectos, pero en mí, eso es lo poderoso, pero ya Simón en Cristo sería una persona fuerte, firme y sólida. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros, porque todas nuestras debilidades el Señor las convierte en fuerza, en fortaleza cuando estamos en Cristo. ¿Estás comprendiendo? Tú no eras antes lo que eres hoy, porque ahora estás en Cristo. Él te transformó, Él edificó tu vida, Él hizo de ti una nueva persona e hizo de ti una mejor versión, que tal vez no está terminada completamente, pero va en ese proceso. Por eso quiero que entiendas la importancia que tiene el que tú y yo renunciemos a nosotros mismos, la importancia que tiene el morir a nosotros mismos, el morir a nuestra voluntad, el morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, el morir a esta carne que se corrompe día a día. Y yo no sé si en este momento tú ya viste esto tan importante. No sé si entendiste realmente que nunca, si tú no mueres, nunca vas a poder cumplir el propósito del Señor en tu vida. Nunca vas a poder alcanzar tu asignación divina y cumplirla. Nunca vas a poder cumplir con las promesas de Dios para tu vida, porque no has muerto a esas actitudes que predominaban en ti antes de venir al Señor. Si tú eres un hijo genuino, déjame decirte algo: tú no puedes ser la misma persona que eras cuando vino a los pies de Cristo. Tú no puedes ser el mismo. Tú no puedes ser el mismo borracho, tú no puedes ser el mismo patán, tú no puedes ser el mismo adúltero, tú no puedes ser el mismo mentiroso, tú no puedes ser la misma persona que eras egocéntrica, no puedes ser la misma persona orgullosa, altanera, no puedes ser. Eso nos enseña la palabra. Pero si tú sigues aún aferrado a tus deseos carnales, sigues aferrado a tu manera, a tu vieja manera de vivir, aunque estés acá sentado, déjame decirte algo: tú no vas a entrar al reino de los cielos. Tú no vas a ser salvo. ¿Estás comprendiendo esto? Si nosotros no morimos a nosotros mismos, déjame decirte algo: si no estamos muriendo día a día nosotros mismos, realmente Cristo no está en nosotros. Realmente tú no has conocido a Jesús. Tú no has tenido un encuentro genuino con Jesús. Tú solo estás sentado porque aprendiste tal vez de pequeño que era bueno ir a la iglesia, o porque un amigo te dijo: mira, venite, y te veniste, te gustó el rollo, te gustó la música, porque mucha gente viene por la música, y te gustó y ya te adaptaste a esto, pero no has conocido a Jesús si aún no has renunciado a tu vida pasada. Colosenses 3:2 nos enseña algo. Concéntrense, dice: en Cristo, empieza diciendo: en Cristo estamos juntamente resucitados. Una persona que resucita es aquella que ha muerto, ¿o no? Entonces nos enseña que ya nosotros, cuando hemos muerto a nuestro yo, cuando nos hemos despojado de quienes somos, fíjate, dice: concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales. Pues ustedes han muerto. No está diciendo morirán, está diciendo han muerto. Está hablando en pasado. Han muerto a su vieja manera de vivir, y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Por eso, cuando Cristo vuelva, ustedes compartirán su gloria. ¿Te das cuenta? Algo que quiero que veas es que un verdadero creyente, una persona que ha tenido un encuentro con Jesucristo, siempre va a tener sed por las cosas de arriba. Siempre su visión, su mirada va a estar enfocada en las cosas celestiales y no tanto en las de la tierra. ¿Estás comprendiendo esto? Realmente de eso se trata la vida cristiana. De morir, de renunciar, de despojarnos, de dejar todo lo que me hacía sentirme orgulloso
acá en la tierra para enfocar mi vida en las cosas de allá arriba. Por eso dice la Biblia, poned los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si ustedes han resucitado con Cristo, si realmente ustedes han muerto a su vieja manera de vivir, si ustedes realmente son cristianos genuinos, entonces tienen que tener su mirada puesta arriba. Y déjame decirte algo, quizá hemos escuchado tal vez en la radio o hemos visto por televisión o no sé, pero hemos visto muchos charlatanes que vienen a presentar un evangelio diluido. Y por eso, déjame decirte algo, por eso es de que mucha gente vive hoy en día haciendo lo que le da la gana. Mucha gente que se dice cristiana realmente no ha renunciado a su vida pasada. Mucha gente que se dice cristiana, al salir de la iglesia se quita la máscara y demuestra quién es realmente en su hogar, en su universidad, colegio, trabajo, donde estés. Por eso es de que hoy ves algo que está lastimando mucho a la iglesia y es los pésimos testimonios de cristianos que se dicen cristianos pero realmente no lo son. Son solo lobos que se disfrazaron con piel de oveja. Son inconversos que se disfrazaron de cristianos. Aprendieron a hablar bonito, aprendieron unos versículos de la palabra y eso aparentemente los hace ser cristianos, pero realmente no lo son. Por eso, mira, por ese evangelio retorcido que te ofrece un camino fácil, te promete atajos y te dice que no es necesario comprometerte totalmente con el reino, que lo puedes hacer de una manera superficial. Es por eso que hoy la iglesia está sufriendo de señalamientos. Un evangelio diluido no es algo que Jesucristo viniera a enseñar. Jesucristo, de hecho, te voy a decir algo, nos enseña que el único camino a la vida auténtica de un cristiano es la muerte, es rendición total, es renunciar a tu vida pasada. Y el peligro de estar poniendo los oídos en un evangelio diluido ha hecho que mucha gente, claro, quiera vivir la vida cristiana, pero no tener nada con Cristo. Mucha gente quiere que Cristo sea el centro de su vida, pero no están dispuestos a que Cristo los gobierne, a que Cristo los dirija. No quieren hacer su voluntad, pero quieren que Cristo sea el centro de su vida. Un evangelio diferente, oye esto, nunca te va a motivar a morir. Un evangelio diferente siempre te va a motivar a hacer las cosas de una manera mediocre. Y siempre te va a motivar a querer vivir dos vidas, en la cual un día puedes estar en la iglesia o en las cosas espirituales y otro día puedes estar en las cosas de este mundo. Y así no es. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús siempre fue muy claro. Jesús nunca prometió que a los que le siguiéramos el camino iba a ser sencillo. Él nunca dijo que no íbamos a sufrir. Al contrario, dijo una promesa. Miren, señores, en el mundo van a tener aflicción, pero no teman porque yo vencí al mundo. Entonces vamos a tener aflicción. Eso es lo que el Señor predicó. Nunca predicó que el evangelio iba a ser fácil y sencillo. Se vuelve fácil y la carga y el yugo ya no pesa. ¿Sabes cuándo? Cuando estás enamorado del Señor, cuando estás en Él. Pero Jesucristo nunca vino a decirnos tampoco que aunque hicieras todo lo que te daba la gana, Él iba a cumplir con todos tus deseos, anhelos y caprichos. Eso nunca lo dijo Jesús. Jesús siempre mostró en su mensaje que para seguirle había que pagar un costo, había que pagar un precio. Jesús nunca redujo, nunca diluyó las demandas del reino, nunca lo hizo con el fin de que lo siguieran miles de personas. Al contrario, si tú ves Juan 6, te vas a dar cuenta que habían muchedumbres que seguían a Jesús, querían hacerlo su rey porque les daba de comer, los sanaba, los liberaba. Ellos querían hacerlo su rey, querían que Jesús fuera el centro de su vida, pero no querían que los dirigiera. Por eso cuando les dice, señores, es que así no es la cosa, ustedes tienen que comer el pan de vida. Ahí es donde todos se fueron, porque ahí ya no les gustó. Jesús siempre fue claro.
Jesús no diluyó las demandas del reino para que llegaran miles a sus pies, como hoy lo hacen un montón de predicadores que enseñan un evangelio muy distinto al que yo conozco. Un evangelio muy distinto al de la Biblia, donde lo retuercen, donde lo maquillan para que suene muy bonito y así poder atraer multitudes, pero que no son transformadas. Jesús nunca minimizó el costo de seguirle. Siempre habló de tomar una cruz y siempre habló de morir a nosotros mismos. Por eso es de que cuando se acerca aquel joven rico que aparece en Marcos 10, 17 al 20, cuando ya el Señor le pone las demandas para seguirlo, el otro dijo, no, esto no está bien, me doy la vuelta. Y te voy a decir algo, cuando tú lees ese pasaje, aparentemente este joven rico punteaba para ser un excelente discípulo de Jesús. Parecía que podía ser un candidato perfecto para ser discípulo del Señor. Pero cuando el Señor le dice que era lo que tenía que hacer, simplemente él no fue capaz de cumplir con esa demanda. Él no se sentía capaz para morir a su yo. Y por eso se va. Y si tú sigues leyendo después de eso, el Señor habla de los pobres ricos, que va a ser tan difícil, aquellos que aman el dinero más que el reino, va a ser tan difícil para ellos entrar al reino. ¿Te recuerdas? Como pasar un camello por el ojo de una aguja. Esto es tremendo. Déjame decirte algo, que yo sepa, tú me corriges si me confundo, los que están en línea pueden escribir si estoy confundido, pero que yo sepa, las demandas del cielo hasta el día de hoy siguen siendo las mismas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y su palabra siempre será ayer, será hoy y será mañana. La Biblia me dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La Biblia me enseña también que la palabra del Señor está firme en el cielo. También me enseña que ni una jota ni una tilde será quitada hasta que todo se cumpla. Entonces, iglesia, las demandas del cielo siguen siendo las mismas. Entonces tenemos que entender que cuando Jesús nos invita a ser parte del reino, a seguirle, a ser cristianos, a ser sus seguidores, a ser hijos del reino, Él no nos está invitando a conservar nuestro individualismo, nuestro ego, nuestro orgullo. No. El Señor no te está invitando a que tú sigas cultivando los placeres de este mundo, a que tú sigas alimentando a tu carne perversa. La invitación del reino, la invitación de Jesús, ¿sabes qué es? Es una renuncia total a lo que yo era antes. Eso es. Simplemente, ¿por qué? Sencillo. Porque el Señor y tu yo no son compatibles. El reino y tu yo no son compatibles. ¿Estás comprendiendo? Mientras tu yo siga gobernando tu vida, mientras tu yo siga estando sentado en el trono de tu corazón, Jesucristo no va a tener la oportunidad para transformarte en la mejor versión de ti. Nunca. No va a poder hacer de ti una mejor persona para cumplir con su propósito. Si tú no permites que el Señor se siente en el trono de tu corazón, si no lo haces tu rey, déjame decirte algo, el diablo siempre tendrá la puerta abierta para hacer contigo lo que él quiera, porque le darás derechos sobre tu vida. Por eso te voy a decir algo, venir a los pies de Cristo no es tan fácil como lo pintan, no es tan fácil como lo dice la gracia, que tú ya eres salvo, como decía Calvino, salvo siempre salvo y no importa lo que hagas con tu vida. Puedes tener 2, 3 mujeres, puedes emborracharte porque ya eres salvo. No, señores. Y es sumamente peligroso, déjame decirte algo. Decir que somos cristianos
venir a la iglesia si no estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos, si no estamos dispuestos a morir. Ahora, el que impide que renuncies a ti mismo es Satanás. Ese es un plan orquestado. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás sabe la bendición que viene después de la muerte. Satanás sabe lo que hay detrás del que tú mueras, detrás del que tú te despojes. Satanás sabe que detrás de la muerte hay poder, gloria, hay honra, hay exaltación. Y por eso quiero que me pongas atención. Tú cuando lees Mateo 16, 22 al 23, Satanás utiliza a Simón, agarra la debilidad de la humanidad de Pedro y lo pone delante de Jesús a pedirle y a decirle, a tratar de convencerlo de que Jesús no diera su vida en la cruz del Calvario, a que Jesús no muriera. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás ya sabía lo que venía. Satanás sabía que venía exaltación, gloria, poder y muchos de sus hijos a los pies del Señor. El diablo sabe lo que hay detrás de tu muerte. El diablo sabe lo que hay detrás del que tú renuncies a esa vida de la cual el Señor te sacó. Él sabe que detrás de esa muerte hay bendición, detrás de esa muerte hay exaltación, detrás de esa muerte hay honra, detrás de esa muerte, amada iglesia, hay poder, detrás de esa muerte hay propósitos, detrás de esa muerte está el cumplimiento de todas las promesas de Dios para tu vida. Y por eso es que Satanás siempre te va a hacer estorbo. Pero tú eres el que decide. Tú eres el que hoy, de una manera madura, tiene que decidir qué va a hacer con su vida. Si vas a seguir, mira, alimentando tu carne, si vas a seguir abrazando tu vida pasada, o vas a empezar ese camino de muerte. Vas a empezar a cargar tu cruz y vas a empezar a rendirte totalmente a los pies del Señor. Ponte de pie.